Entonces, ¿qué usamos para resolver un circuito en serie? Pues usamos el hecho de que la corriente total es la corriente que pasa en cualquiera de los resistores. Ese es dato importante porque así nos permite calcular los voltajes, porque como las resistencias son los datos que sabemos, entonces aplicamos la ley de Ohm y despejamos el voltaje. El voltaje, no se despeja porque el voltaje es I por R, entonces directamente se calcula. Y tenemos que saber también que los voltajes, el voltaje total se compone de la suma de todos los voltajes. Aquí son 3 porque son 3. Si fueran 5 serían 5, si fueran 10 serían 10 sumas acá y se va a cumplir siempre. Entonces, este par de ecuacioncitas son las que nosotros nos deben quedar para uso y resolver uno en serie. Ahora nos vamos a paralelo. Entonces, ven ustedes que hay una contraposición, porque eso es más o menos ahí podemos entender en la contraposición que hay, porque mientras acá los voltajes es la suma, aquí los voltajes son iguales, miren, y mientras acá las corrientes son las corrientes son iguales, aquí son la suma. O sea, entonces hay que estar bien claro y no confundirse en los conceptos de uno y de otro. Entonces, por eso mismo hay que tener bien claro esta partecita. Voy a... Aquí lo vemos más grande. Eso es lo que les tenía. Bueno, entonces, ahora para reconocer una conexión en paralelo, tenemos que darnos cuenta que están conectados en paralelo cuando hay más de una trayectoria. Entonces, miren, aquí la corriente va por acá y puede agarrar un poco para acá y otro poco para acá. Entonces ya eso indica que hay conexión en paralelo. Y entonces tenemos que ver que estén en paralelo porque se tiene que cumplir esto, que el voltaje es el mismo. O sea, la batería que se conecta en estos dos agujeritos, se conecta a la batería. Estos son como puntos de conexión, así se dibujan. Entonces se dan cuenta ustedes que no hay un elemento de por medio, sino que simplemente el mismo alambre de la batería va para todos. El mismo alambre de la batería va para todos. Y entonces eso significa paralelo. Entonces, ahora, para resolver una conexión en paralelo tenemos que seguir estas indicaciones. El voltaje es el mismo y la corriente va a ser la suma. Entonces, yo creo que esto ya se los di porque ese día lo di. O sea que la ley de Ohm, un circuito en paralelo lo resuelvo con estas tres cosas. Sabiendo que los voltajes son iguales, sabiendo que la corriente total es la suma de corrientes y sabiendo la ley de Ohm. Entonces con eso se resuelve porque siempre preguntan las corrientes en cada resistor y los voltajes en cada resistor. Cuando yo conozco todo eso, el circuito está totalmente resuelto. Y lo único que dan como datos son las resistencias y la batería. Entonces ya aquí, al aplicar la ley de Ohm en la suma de corrientes, vean que la corriente total se calcula siempre con el voltaje total y la resistencia equivalente. Entonces, ese es el primer paso al resolver un circuito. Entonces, nuestra resistencia equivalente la vamos a calcular así, para circuitos en paralelo. Entonces, si lo ponemos en contexto y en un problema, sería el siguiente. Ya el mismo circuito allá, nada más que ya tiene resistencias. Entonces, aquí lo que nos van a pedir primero, o mejor dicho, lo que uno hace primerito en un problema de este tipo es encontrar la equivalente. Este es el primer paso y aquí el problema nos va a guiar en esos pasos. Primero uno encuentra el equivalente. Cuando uno ya sabe el equivalente y el voltaje, puede encontrar la corriente total. Y luego, usando la ley de Ohm, ya puede encontrar las corrientes en todos los resistores. Entonces, eso sería así. Primero encontramos la resistencia equivalente. Usamos la fórmula, y en este caso es 1 sobre R es la suma de 1 sobre R1, R2, R3.
Y sería esto. Un medio más un cuarto más un sexto. 0.5, 0.25, 0.667. Sumamos esto y la suma me dio 0.917. O sea que 1 sobre RE es 0.917. Ahora despejamos RE. Lo pasamos para arriba y este lo pasamos para abajo. O sea que RE es 1 sobre 0.917 y eso da 109. Les decía que si todo está bien hecho, ustedes se tienen que dar cuenta que la RE 109 es menor que la resistencia más baja que tengan ahí en la conexión. O sea, la más baja es 2 y todavía la equivalente es más baja todavía que 2. Y eso siempre va a ocurrir así. No importa que muevan estas resistencias y pongan una más baja todavía, el RL sale más baja todavía que el valor más bajo que pongan acá. Entonces, primer paso en estos circuitos, calcular RE, resistencia equivalente. Cuando uno ya sabe RE y sabe la batería, pues entonces se puede encontrar la corriente total. Supongo que la FEM es de 12 voltios. ¿Cuál es la corriente total que sale de la fuente? O sea, la corriente total es la que circula en la batería hasta que encuentra R1. O sea, en este cable, desde este cable, por la batería hasta este cable, ahí se mantiene I total. ¿Cómo se calcula I total? Podría ser el voltaje total y la resistencia equivalente. Y esto también lo voy a utilizar. Y la ley de Ohm también. Entonces, la resistencia aquí, la corriente total, que aquí debería ser corriente total, no equivalente. La corriente total es, según lo que vimos anteriormente, es, según la ley de Ohm, el voltaje total sobre resistencia equivalente. 12 sobre 109, 11 amperios. Listo, ya sabemos la corriente total. Ahora, para demostrar que la I1 más la I2 más I3 sumada es la total 11, debo aplicar la ley de Ohm a cada uno de los resistores, utilizando el hecho de que el voltaje es el mismo para los tres. 12, 12, 12. Entonces, si aquí es 12 y 2, con la misma ley de Ohm calculo la corriente acá. Si aquí es 12 y 4, con la misma ley de Ohm calculo la corriente. Si aquí es 12 y 6, con esta fórmula calculo su corriente. Y eso es lo que hago ahora. Calcular las tres corrientes. Ahí están las tres corrientes. Ahí, eso es lo mismo del anterior. Entonces, corriente 1, 12 dividido 2. Corriente 2, 12 dividido 4. Corriente 3, 12 dividido 6. Mismo voltaje arriba, pero diferente resistencia abajo. Da diferente corriente. Y ahora sumamos 6 más 3 más 2. Da 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 amperios. O sea que cuando nosotros comprobamos esto, es porque está bien hecho el circuito. Y entonces aquí el circuito está totalmente terminado. Porque sabemos que resistencia equivalente, sabemos que corriente total. ¿Qué sabemos? Resistencia equivalente, corriente total, corriente cada uno de los resistores, voltaje en cada uno de los resistores. Entonces, cuando yo sé eso, no hay nada más que saber y entonces tengo resuelto el circuito completamente. Entonces, posiblemente para ustedes no va a venir ni uno en serie ni uno en paralelo. Va a venir una combinación serie-paralelo, porque también las hay. Entonces, porque ahí ese es mucho mejor como conocimiento para el alumno, porque tiene que recordar cómo resolver serie, tiene que recordar cómo resolver paralelo y tiene que juntar todo eso para resolver el circuito. Y eso es lo interesante, que unir los conceptos para poder hacer un problema un poco más complejo. Vamos a resolver un serie paralelo también. Aquí esto sí sería nuevo. Este es un serie paralelo bastante simple. En circuitos complejos, los resistores con frecuencias se conectan tanto en serie como en paralelo. Entonces, este sería serie paralelo, tres resistencias, pero no están ni en serie ni en paralelo, sino que están en combinación
combinada, valga la redundancia, serie paralelo. Entonces, ¿cómo voy a resolver este circuito? Aquí hay que tener mucho cuidado en resolverlo, porque debo saber exactamente cuándo dos resistores están en serie. Dice que están en serie cuando por ellos pasa la misma corriente. Entonces, si eso es cierto, entonces están en serie. Entonces, la corriente que pasa por R1 viene, pero agarra un poco para R2 y un poco para R3. O sea que la corriente de R2 y R3 es diferente a la R1. Entonces no puedo decir que están en serie. R1 y R2 no pueden estar en serie, porque no pasa la misma corriente por ellos. Entonces los conceptos son muy importantes. R1 con R2 no están en serie. R1 con R3 tampoco están en serie, porque R1 pasa una corriente y R3 pasa otra corriente. R1 con R2 están en paralelo, tampoco, porque tienen diferente voltaje. En R1 hay un voltaje y en R2 hay otro voltaje. Porque miren, la batería no conecta a ambos con los mismos cables, sino que un cable está conectado a R1 y el otro a R2, o sea que no están en paralelo tampoco. R1 con R3 tampoco están en paralelo, porque no tienen el mismo voltaje. Entonces, cuando yo sé esas cosas, ya puedo identificar. Ahora, R2 y R3, ¿cómo estarán? Entonces veo, aunque el voltaje de la batería no es la que está en R2 y en R3, pero sí hay un voltaje común a ellos dos, que es el mismo. Porque si yo mido el voltaje entre este cable y este cable, ese voltaje está en R2. Y como aquí no hay ningún elemento que pueda cambiar el voltaje, también R3 está al mismo voltaje. Entonces R2 y R3 sí están en paralelo. Entonces, cuando ya eso lo puedo ver, o sea, aquí se lo estoy explicando y me tardé un montón, pero ustedes con un simple vistazo cuando hace uno unos cuantos problemas y agarra feeling en esto, entonces ya solo con un vistazo uno sabe cómo está la conexión y empieza. Entonces aquí lo que hay que empezar es a reducir lo que se reconoce. Si aquí está en paralelo, pues eso es lo que empiezo a reducir antes, porque aquí no puedo reducir R1 con R2 porque no están en nada. Esa es la palabra. R1 y R2 no están en nada. Y R1 y R3 no están en nada. Pero R2 con R3 están en paralelo. Entonces, eso es lo que empiezo a reducir. Entonces, empieza a reconocer, reduce y va cambiando el circuito. Y cuando ve el circuito más reducido, ya puede identificar cómo van a seguir estando. Entonces, la idea de un circuito como este es llegar a un circuito como este, con una resistencia equivalente, empezar a reducir serie y paralelo hasta encontrar el equivalente. Y entonces ya se puede usar otra vez lo mismo. La I total es B total sobre R equivalente. Entonces aquí puedo calcular la I total. Y luego empezar a conocer corrientes y voltajes en todos los resistores, que eso es lo que se va a hacer siempre. Entonces, veamos en un problema real cómo sería eso. Miren, encuentre la resistencia equivalente para un circuito, para el circuito siguiente. Suponga que V total es 12 voltios. Aquí está. 4, 3 y 6. Entonces ya dijimos que 3 y 6 están en paralelo, entonces eso es lo que empiezo a hacer. Solo que no se pone resistencia equivalente todavía porque no es totalmente terminado el circuito. Entonces le pongo R36, algo así, miren, para indicar que estoy reduciendo 3 y 6. R36 es en paralelo. Ustedes lo pueden resolver como quieran. Cuando son solo dos resistencias, la R equivalente se puede hacer con una fórmula como esta. La multiplicación de las resistencias y la suma de las resistencias abajo. Eso sale de la unión de las fracciones. O sea que eso no es nuevo. Ustedes pueden encontrar esa fórmula que está ahí haciendo unión de dos fracciones. 1 sobre 3, un tercio más un sexto. Si ustedes suman la fracción de un tercio más un sexto, les queda esto. Y luego despejan RE. RE36 es esto entonces. Es 2. Más pequeña que la más pequeña que está conectada.
O sea, 2 es menor que 3. Entonces, este es su R equivalente de 3, 6. Entonces, ya cambian el circuito. En vez de escribir 3 y 6, ponen ya una sola resistencia, que es de 2, con la de 4. La pueden poner seguida. Así, miren. Entonces ya el circuito, este se convirtió en este. Entonces ya la de 4 no la han reducido, pero ya la 3 y 6 es equivalente a la de 2. Entonces ya tienen esa resistencia ahí. Ahora ya pueden investigar otra cosa. ¿Cómo está 4 y 2? Pues en serie, porque la corriente tiene un solo camino para pasar de 4 a 2. Entonces ya está resuelto el asunto. La resistencia equivalente total ya es la suma de estas dos, 4 más 2. O sea que R equivalente es 4 más 2, 6. Ahora sí le pongo RE, que es equivalente, 6. Y ya tengo un circuito lo más reducido posible. Solo una resistencia de 6 conectada a una batería de 12 voltios. Listo. Y ahí está resuelto el problema. Una partecita, que es... Ay, hay unas personas que quieren entrar, no lo escuché. Perdón. No los había escuchado el clic que me hace de que están ahí esperando, pero ya están ingresados. Disculpe. Vamos a seguir entonces. Entonces ya. Aquí tengo la primera parte del problema. Ahora me pueden preguntar cuáles son los voltajes y las corrientes en todos los resistores. Y es lo próximo que podría hacer. Pero para eso tengo que conocer antes la corriente total. La corriente total se encuentra en este circuito. Aplicando la ley de Ohm, 12 dividido 6. O sea que la corriente total es 2 amperios. Encuentre la I total. La I total no se encuentra ni este, sino que en este. En el más reducido. 12 voltios dividido 6. I total es 2 amperios. ¿Listo? Usando la ley de Ohm. O sea que la ley de Ohm está presente ahí en todos los circuitos, si se dan cuenta. Bueno, ya sé la I total. Esta I total, puedo empezar a regresar que la I total que pasa en la de 6 también es la I total que pasa por la batería. Por lo tanto, pasa en la de 4, pasa en la de 2. La I total es la que da vueltas acá y es la que da vueltas acá porque este circuito y este circuito es el mismo. Nada más que este está más reducido al equivalente y este tiene las dos en serie. Pero ambos tienen una I total. Quiere decir que aquí hay una I total de 2. O sea que puedo saber el voltaje acá y el voltaje acá, que son diferentes, ¿se dan cuenta? El voltaje acá lo puedo conocer. 4 por 2, 8 voltios. Y el voltaje aquí lo puedo conocer. 2 por 2, 4. 4 voltios y 8 voltios. Y eso tiene que sumar 12, ¿cierto? 8 y 4, 12. O sea que entonces ya se dieron cuenta. Entonces así se va uno conociendo para atrás cosas también. Quiere decir que aquí hay 4 por 2, 8 voltios. En esta resistencia hay 8 voltios y en esta resistencia hay el resto para 12. 4. Entonces ya me voy de regreso a este. Entonces ya calculé que aquí hay 8 voltios. Y aquí hay, en la de 2 hay 4 voltios. Pero como estos están en paralelo, esos 4 voltios están en la de 3 y en la de 6. Ahora sí escuché Entonces, ya cuando sé todo eso, ya puedo calcular corrientes en todo. ¿Listo? 8 voltios, 4 voltios. 8 voltios, 4 voltios. 4 voltios, 4 voltios por la conexión en paralelo. Encuentre las corrientes y los voltajes a través de cada resistor. Miren, encuentre las corrientes y los voltajes. Entonces, I4 y total, 2 amperios. B4, que es B4 es la del voltaje en la de 4. 2 por 2, 8 voltios, lo que les dije. El resto de voltaje, como el total es 12, si a 12 le quito 8, el resto me quedan 4 voltios. 4 voltios es el que está aquí, lo que les dije.
Y entonces, como estas están en paralelo, ambos tienen que tener el mismo voltaje, 4. Entonces, en el resistor de 3 y en el resistor de 6 hay 4 voltios. También se pudo obtener como lo hice antes. 2 amperios la equivalente por 2 amperios la corriente. 2 por 2, 4 voltios. Son los mismos 4 voltios que se saca con el dibujito de 4 y 2 ohms. Entonces da también 4 voltios. Una vez que sé todo eso, ya puedo calcular las corrientes. Entonces, B4, 8, B6 y B3, 4. Entonces aplico la ley de Ohm para saber las corrientes. B3 es B3 sobre 3, 4 dividido 3, 1,33. Y I6 es B6 sobre R6. B6 es 3 voltios, es 4 voltios, perdón, y 4 voltios y 6 ohms, 1,67. Sumamos estas dos y me tienen que dar la total, que es 2, porque ahí tiene que ir la total. Entonces ya está resuelto todo. Y ahí ya está resuelto todo. Entonces ya al hacer un resumen, y 4, 2 amperios. Entonces ya se está, ya se está de acuerdo con todo. O sea, ya sé 12 voltios, aquí hay 8 voltios, aquí hay 4 voltios, 4 voltios, aquí hay 2 amperios, aquí hay 1,33 amperios y 0,67 amperios, y la suma de 1,33 y 1,67 me da los 2 amperios, que tiene que ser así, porque se tiene que cumplir una ley que vamos a mencionarla más adelante, que se llama regla del nodo. Aquí, donde se unen, normalmente los circuitos donde se unen 3 o más alambres, donde hay 3 o más alambres en un nudo, ese de nodo viene de nudo, hay un nodo se llama en circuitos, no nudo, pero casi es equivalente porque es un nudo de 3 alambres. Entonces ahí la regla del nodo es que la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces aquí si entran 2, sale 1,33 y sale 0,67, o sea, salen 2. Entran 2 y salen 2. Lo que significa la sumatoria de la corriente que entra es igual a la sumatoria de la corriente que sale. Entran 4 y salen I3 más I6. Entonces tienen que ser iguales. Así forma uno ecuaciones para resolver los circuitos también, con la regla del nodo. ¿Listo? Entonces, este es un circuito serie paralelo, donde cualquier serie paralelo uno lo resuelve con esos conceptos, no otros conceptos, los mismos, nada más que el razonamiento puede ser, o sea, el orden de razonamiento puede cambiar si el orden de los circuitos cambia. Por ejemplo, si yo le meto una resistencia acá, ya es otro circuito. Si le meto una resistencia acá, entonces tengo que resolver estos en serie. Primero estos en serie, luego esto en paralelo y luego esto en serie. Entonces, serie, paralelo, serie. Aquí el circuito es paralelo, serie nada más. Meto otra resistencia acá y es serie, paralelo, serie, etcétera. Y así pueden ir modificando el circuito para que haya más combinaciones y se vaya reduciendo de igual manera. Pero esto es en general lo que hay que saber. Esto mismo, los mismos conceptos, hay que aplicarlo a cualquier circuito serie paralelo. Entonces ustedes tienen que practicar muchos más problemas en ese nivel y con ese tipo de conexiones. Ahora, ¿qué pasa si existiera una FEM conectada a otra FEM? Que cuando están juntas hay que reducir las FEM. O sea, si se dan cuenta, los circuitos han tenido solo una FEM. La de total de 12 voltios. Pero ¿qué pasa si conecto dos baterías? ¿Qué es lo que voy a hacer con dos baterías conectadas?
pues tengo que reducirla a una sola total. ¿Listo? ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues siguiendo esta indicación. Porque las FEM van a tener un símbolo. El símbolo es E y esto significa el voltaje. Esta E significa FEM y esto es equivalente a un voltaje de la FEM. 1.5 voltios, 12 voltios, 15 voltios, 18 voltios, 20 voltios, lo que quiera. Y esta indicación significa la dirección que produce corriente la FEM. O sea que esta FEM, las FEM producen corriente convencional viajando de menos a más. ¿Listo? Y en cuanto a diferencia de potencial, si paso de potencial menor a mayor, subo potencial. Aquí estoy diciendo, hay una subida de potencial. Entonces la FEM, cuando paso la FEM en la dirección de la subida de potencial, o que es equivalente en la dirección en que ella produce la corriente, entonces el potencial aumenta. O sea que si el potencial aumenta, esta E es positiva. Por tanto, de A a B el potencial aumenta. Y si voy al contrario, el potencial disminuye porque voy de más a menos, bajo potencial. Entonces, cuando bajo potencial, E debe tener otro signo, no el mismo signo que cuando paso en este sentido. Entonces, por lo tanto, si tengo esta situación, miren, ahí tengo dos baterías conectadas, una de 9 y una de 3. Entonces, cuando yo puedo medir la diferencia de potencial entre A y B, yéndose de A hasta B o de B hasta A, como yo quiera. Pero las FEM ya están establecidas su dirección que producen corriente. Este produce corriente de menos a más, o sea que la flechita debe ser para abajo. 9 voltios para abajo. Hay un micrófono. Kenia, gracias. Listo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Y esta, de menos a más está la flechita. O sea que esta produce, cuando se conectan así, esta está produciendo voltaje en esta dirección. Perdón, está produciendo corriente en esta dirección, esta está produciendo corriente en esta dirección. O sea que esta impulsa la corriente en esta dirección y esta impulsa la corriente en esta dirección. Y por lo tanto tienen un signo, los 3 voltios es más 3 cuando lo mido en esta dirección. Y aquí es más 9 cuando lo mido en esta dirección. Pero si voy recorriendo para encontrar la diferencia de potencial en dirección contraria, entonces bajo potencial, entonces tengo que decir menos 3. Algo así, miren. Esto no sé, a veces no queda claro, pero espero que quede claro para ustedes. Cuando voy de A a B, entonces paso la FEM en la misma dirección de la FEM, porque para medir una diferencia potencial tengo que hacer un recorrido. Para medir una diferencia potencial me puedo ir de A a B. Entonces, el potencial entre A y B, delta A B, es agarrar desde A y llegar hasta B. Y entonces tengo que seguir en esta dirección. O sea que cuando voy en esta dirección, paso de menos a más. Subo potencial, entonces debo decir más 9 voltios. Pero esta batería la encuentro al revés. Paso de más a menos. Entonces, voy en dirección contraria a como ella produce la corriente. Entonces, bajo potencial tiene que ser menos 3. O sea, subo potencial y bajo potencial. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B que se va a medir es 6 voltios. Si ustedes pusieran un medidor de voltaje entre A y B, debería medir 6 voltios, no 9 y 3 sumado. ¿Listo? Y ahora vámonos al revés.
Si voy de B a A, tengo que empezar a recorrer desde B hasta llegar a A. Entonces, el recorrido lo hago así. Ahora subo potencial en 3, o sea, es más 3. Pero aquí voy al revés de cómo está orientada la FEM. Entonces, bajo potencial es menos 9. Entonces, más 3 menos 9 es menos 6. Entonces, se dan cuenta que el valor de la FEM, según el recorrido, es mismo valor, pero diferente signo. O sea que, por decirlo así, la FEM equivalente, por decirlo así, la FEM equivalente de las dos baterías es 6 voltios o menos 6 voltios, según cómo haga el recorrido. Y eso es lo que necesito hacer. Si yo tengo dos FEM así dentro de un circuito, juntas, tengo que poner una sola y tengo que saber cómo hacerlo. Y esa es la diferencia. Entonces, considere el siguiente circuito. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un circuito así? Entonces, elijo una trayectoria para moverme. Puedo elegir una trayectoria A, B, C, D. Eso es lo que tengo que elegir. Y entonces dice, aquí digo más 15 menos 3. O sea que efectivamente son 12. Más 15 porque voy de menos a más. Y menos 3 porque voy de más a menos en el recorrido. ¿Listo? Pero también puedo elegir una trayectoria para llegar hasta C así. Entonces, si voy de C a A, tengo que decir, sube potencial más 3 y bajo potencial menos 15, más 3 menos 15 es menos 12, igual que anteriormente. Entonces, algo para resolver este circuito hay que tomar en cuenta una situación. La ganancia neta de potencial se pierde a través de los resistores. En esta es la caída de voltajes IR2 e IR4, de modo que la suma es 0 en toda la malla. Entonces, esa es una ley que se sigue. Cuando ustedes recorren este circuito en una vuelta cerrada, van a sumar y restar cantidades, de tal manera que al cerrar la vuelta tienen que tener suma 0 de voltajes. ¿Por qué? Porque en las baterías pueden aumentar o disminuir voltaje, pero en las resistencias siempre son caídas de voltaje, son caídas de potencial. Las resistencias siempre consumen potencial. Entonces, lo que produce la batería, la resistencia se lo come. Entonces, por eso dice que la suma es 0 en toda la malla. Entonces, me voy aquí. Más 15, si me voy de A, en esta trayectoria que dicen ellos, me voy de A hasta regresar a A, voy más 15 menos 3, menos 4 por I, menos 2 por I. La corriente única que circula acá. Menos 4 por I, menos 2 por I. Porque recuerden que está aplicada la ley de Ohm. Voltaje en la resistencia es voltaje por corriente. Perdón, el voltaje en las resistencias es corriente por resistencia. Entonces las resistencias son las que conozco y las corrientes son las que debo encontrar. Entonces con esto que está aquí resaltado y se resuelve este circuito. Entonces ahí encontremos la corriente en ese circuito. Entonces hacemos eso. Hacemos una ecuación igual a 0. Que decimos, si corremos en esta dirección, decimos 18 menos 3 menos I por 3 menos 2 por 3. Perdón, menos 2 por I. Aquí la I es la que no conozco, como encuentre la corriente I, es la que no conozco. 18 menos 3 menos 3I menos 2I igual a 0. Cuando regreso a A, igual a 0. Y de ahí despejo. Y ahí está resuelto el circuito. Entonces, la suma si voy de A a C, la suma es 18 voltios menos 3 voltios, según lo que hemos dicho. Y luego voy de C a D.
la suma de resistencias es 5. Aplicando la ley de Ohm, es la corriente suma de voltajes, suma de FEMS dividido suma de resistencias. 15 dentro de 5, 3. Y así se resuelven estos circuitos sencillos. Tengo que hacer suma de FEMS, tengo que hacer suma de resistencias, cuando es una sola malla. Suma de FEMS y suma de resistencia y ya se puede encontrar el valor. En general, para un circuito de una sola malla, como este, la corriente es la suma de las FEMS dividido la suma de la resistencia. La suma de la resistencia siempre, nunca van a tener signos. 3 más 2 va a ser 5. Si hay otra resistencia acá, se suma también. Nunca le cambian de signo a la resistencia. Aquí es donde sí cambian signos, según como vayan de menos a más o de más a menos. Si van de menos a más, positivo, y de más a menos, negativo. Entonces aquí es donde sí va a haber un cambio, pueden haber signos diferentes. Y traten de que la I siempre sea positiva. O sea, hagan el recorrido en la dirección de la batería más grande. Y eso les da la corriente, les da posibilidad de sacar una corriente positiva. ¿Por qué en dirección de la batería más grande? Porque como esta es la batería más grande, esta es la que vence a la otra. Las baterías más grandes son las que dirigen la corriente. O sea que esta de 18 voltios es la que hace que la corriente circule así. Y entonces, al final de cuentas, esta de 18 voltios, al estar conectada, carga a esta de 3 voltios. O sea que esta de 18 voltios es la que se va a descargar. La de 3 voltios se va a cargar. Cuando ustedes recargan su batería, la batería del celular, cuando ustedes conectan la batería de su celular al celular, pues se gasta la batería y se queda sin carga. Pero como son recargables, entonces la pueden conectar. Y cuando se conecta al cargador, está ese dadito que ustedes conectan tiene un circuito que está, que la polaridad la hace pasar de más a menos en la batería que está cargando. Y por eso la batería se carga. O sea que esta se descarga y esta se carga. Y estas descargan la batería también. Entonces, más o menos así funciona las baterías recargables. Hay que conectarlas más con más para recargarlas. ¿Han visto los cargadores de baterías ¿Han visto cuando se conecta, cuando el control o el control de la tele le conectan las baterías? Va de más, se conecta más menos y menos más. O sea que va menos con más y menos con más, y luego la siguiente va al revés, creo, menos con más, y la otra va al revés, más con menos. Pero cuando conectan una batería recargable, en un dispositivo para recargar baterías, las baterías de 1.5 voltios se conectan en la misma dirección, menos con más, y la otra va menos con más. Entonces están conectadas a la polaridad más del cargador. O sea que están conectadas a la polaridad más del cargador, así, para que la corriente las pueda cargar. Bueno, no sé si... Eso es adicional, solo viendo cosas en la vida que se relacionan con eso. Por eso se lo estoy contando. Eso no nos va a servir. Lo que nos va a servir es que ustedes vean esto. De menos a más, positivo más 18, y de más a menos, negativo menos 18. Entonces, por eso aquí sí va a haber signos. Puede ser 18 más 18 menos 3, y aquí solo positivo. Y de ahí ya sacan su corriente.
Entonces, resumen de circuitos de una malla sencilla. Cuando los circuitos así son varias baterías y mallas, entonces la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, o sea, R1 y R2. Y la corriente se calcula suma de FEM dividido suma de resistencia. Nada más que esta suma siempre va a ser con positivos. A la resistencia nunca le van a poner negativos, pero en las FEM, si las conexiones son así, una va a ser positiva y la otra negativa. Y siempre agarren la batería más grande y resten la de la más pequeña cuando están conectadas así. Si esta estuviera en conexión al revés, entonces las dos se gastan. Entonces las dos van sumadas. Entonces ahí tienen que verlo ustedes según la conexión. Aquí van a pasar de menos a más y aquí de más a menos. Si esta la conecto al revés, en esta posición, entonces va en esta dirección y ahora sería de menos a más y esta de menos a más. En ese caso tendrían que ser sumadas ambas. Entonces ahí depende de la conexión. Y esta ecuación sale por la regla de voltaje. La suma de FEM es igual a la suma de FEMs, que es lo que da la energía, es igual a la pérdida de voltajes en la resistencia. Suma de IR. IR es voltajes en la resistencia. Ahora, si ustedes tuvieran un circuito como ese, ya no pueden hacerlo con los métodos que dijimos anteriormente. Ningún método anterior les sirve. ¿Por qué? Porque las FEM ya están separadas. Aquí no pueden sumar las FEM directamente. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con los circuitos que están viendo. Miren, aquí las FEM están juntitas, conectadas una directamente a la otra. Pero si se les mete un elemento dentro de ellas, ya no. ¿Aló? ¿Sí? Sí, pero estoy en una actividad importante en este momento. Bueno, hasta luego. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto sí se puede hacer. Si un circuito complejo sería ya como esto. Ya las FEM están interrumpidas por una resistencia, entonces eso ya no están juntas. Ya no se puede hacer nada de lo que dijimos. Este circuito ya se resuelve de una manera totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, este ya no lo podemos resolver con ninguno de los métodos anteriores. Debemos encontrar nuevos métodos para resolver este circuito. Igual, aquí, ¿qué se pretende? Encontrar las corrientes en todos los resistores, los voltajes en todos los resistores. Porque estos voltajes son los que dan como dato. ¿Qué dato les dan? ¿Cuánto vale la FEM 2? ¿Cuánto vale la FEM 1? ¿Cómo están conectadas? ¿Y cuánto vale R1, R2 y R3? Y luego conocer las corrientes. Permítame un momentito. Seguimos. Bueno, les decía que ¿cómo se resuelve este? Uy, pues les voy a dar más o menos los lineamientos. No sé si algo como esto pueda venir, porque los lineamientos son un poco diferentes. Digamos, esto es un circuito de una sola malla. Aquí hay eso se llama una sola malla, donde una sola malla es un circuito cerrado donde puedo encontrar una trayectoria de corriente. Aquí circula una corriente. Este ya es un circuito de dos mallas, porque aquí hay una corriente que circula y aquí hay otra corriente que circula, porque cada una tiene su batería. Si quito esta batería, ya vuelve a hacerlo.
ya vuelve a ser un circuito como los anteriores. Si quito esta batería y dejo solo esta, ya se puede resolver. Pero mientras pongo esta batería, ya esta batería alimenta este circuito y esta batería alimenta el otro circuito. Entonces genera una corriente acá, se genera otra corriente acá y se genera otra corriente acá. Eso lo hace que sea ya diferente. Entonces ahí tenemos que identificar los nodos. Los nodos son M y N. Primero, nodos o nudos, donde se unen 3 alambres o más, es un nudo o un nodo. Y ahí se sigue una regla, y es que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Por lo tanto, en el nodo M, entonces vean, esta batería produce corriente en esta dirección, de menos a más, y esta batería produce corriente en esta dirección, de menos a más. Entonces, al final de cuentas, esta genera energía impulsando corriente hacia acá, y esta impulsa corriente hacia acá. De tal manera que las dos corrientes acá vienen y se juntan y se van para acá. Y aquí se dividen y se van para arriba y para abajo. Eso es más o menos lo que se ve en la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Vale, entonces, si aquí entra una corriente 1, tiene que salir I2 y I3. La corriente que entra es igual a la que sale. O sea que I1 es igual a I2 más I3. Y esta corriente da la vuelta acá y vuelve a entrar en N. Y esta corriente nace acá, da la vuelta acá y vuelve a entrar en N. De tal manera que en N entra I2 más I3 y sale ¿quién? I1 otra vez. O sea que este nodo o este nodo son equivalentes porque dan la misma ecuación. La corriente que entra igual a la corriente que sale. Entonces, esta es una primera ecuación que se utiliza para resolver un circuito. Luego, ¿qué hay que hacer? Recorrer una malla, hacer una ecuación con esta malla y hacer otra ecuación con esta malla. Más esta ecuación, ya son 3 ecuaciones donde están las 3 incógnitas, I1, I2 y 3, y se pueden resolver simultáneamente. Pero son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿se dan cuenta? Y entonces, esta es la regla del nodo que se usa. La corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale del nodo. Y eso da origen a una ecuación que se usa para resolver la malla. Entonces, todo eso se resume en 2 leyes de Kirchhoff para los circuitos de corriente directa, que es lo que estamos resolviendo ahora. Entonces, la primera ley de Kirchhoff, que es la suma de las corrientes que entran en un nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Esa es la primera ley de Kirchhoff, que es la que hemos mencionado. Suma de corrientes que entran, suma de corrientes que salen. Y la segunda ley de Kirchhoff que se usa en esos circuitos complejos es que la suma de las FEM alrededor de cualquier malla cerrada debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje alrededor de la misma malla. Las caídas en las resistencias. Y por R son las caídas de voltaje en las resistencias. Y eso es igual a la suma de las FEM. Entonces la suma de las FEM es igual a la suma de I por R, que ya lo usamos anteriormente. Solo que aquí no se puede usar directo, no sale con esta ecuación despejando porque como hay 2 mallas no se puede hacer directamente. Cuando hay una sola malla, sigo lo mismo y sale directamente el problema, porque solo se recorre una malla. Entonces aquí tengo que recorrer 2 mallas para sacar 2 ecuaciones, más la del nodo, y ya tengo las 3 ecuaciones para resolver el problema. Pero para hacer todo ese trabajo necesito las convenciones de signos que más o menos ya les dije. Cuando aplique las leyes de Kirchhoff, debes suponer una dirección de seguimiento consistente. El seguimiento es el seguimiento para hacer la suma de voltajes. ¿Cómo voy a hacer la suma de voltajes? Empezando de acá y terminando ahí, o empezando de acá a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, como uno quiera. Esa es una dirección de seguimiento. Y entonces atraviesa los elementos que están conectados. Y entonces van a tener signos de acuerdo a cómo encuentre uno la conexión. Entonces, cuando aplique la regla de voltaje, las FEM son positivas y la dirección de salida normal de la FEM es en la dirección del seguimiento supuesta. Así, miren.
La línea roja significa el seguimiento de la suma de voltajes. Y la línea negra es cómo produce la corriente la FEM. La FEM produce la corriente de menos a más. Entonces, esta es la dirección. Así, las FEM siempre se les pone una dirección. Se hace así. Este es el símbolo de dirección de la FEM. O sea, lo que dice es que en esta dirección son 12 voltios. Por ejemplo, si la FEM fuera 12 voltios. Si en esta dirección son 12 voltios, en dirección contraria son menos 12 voltios. O lo que es lo mismo decir, de menos a más son 12 voltios y de más a menos son menos 12 voltios. Entonces, cuando el seguimiento lo hago de A a B en la misma dirección de la FEM, en la misma dirección de la FEM, flechita con flechita igual, entonces pongo más 12 voltios. Si lo hago al contrario, debo poner menos 12 voltios, porque aquí la dirección de la FEM siempre es de menos a más y el seguimiento lo hice de B a A. Entonces tengo que poner menos 12 voltios, negativa. Las dos posibilidades. En una dirección es positiva y en la otra dirección es negativa. Si voy en la misma dirección de la FEM, si el seguimiento es en la dirección de la FEM, entonces es positiva. Si el seguimiento es en dirección contraria a la FEM, es negativa. Signos de la caída de IR en los circuitos. Cuando paso por las resistencias, los voltajes van a ser I por R. Y cuando aplique la regla de voltajes, las caídas IR son positivas y la dirección de la corriente supuesta es en la dirección del seguimiento supuesta. También, como cuando yo veo el circuito, asigno una dirección a las corrientes. Y esa es la dirección que se va a poner que está aquí en negrito. Esta es la dirección supuesta de la corriente. Y luego esta línea roja es el seguimiento que voy a hacer en la malla para sumar los voltajes. Y si el seguimiento es en dirección de la corriente que propuse, entonces IR va a ser positiva. Y si es al contrario, pues IR va a ser negativa. Si la corriente la definí en esta dirección y mi seguimiento lo voy a hacer al contrario, entonces ahí IR la pongo negativa. Entonces ahí sí, en esta cuestión sí hay subidas y bajadas de potencial en las resistencias, según esta metodología. Entonces, solo para que vean cómo nacen las tres ecuaciones acá en esta malla. Entonces, esta se llama la malla 1 y tengo que hacer todo lo que dije, lo tengo que hacer en la malla 1, en la malla 2, más el nodo ya tengo las tres ecuaciones. Entonces, cuando hago la malla 1, solo me concentro en los elementos de la malla 1 y no la malla 2. O sea que empiezo en un punto y termino en ese punto. Entonces, y aquí se puso otra batería acá, miren. Y hay 3 baterías. O sea que todavía es diferente. Entonces empiezo. Primero, así como está acá, pueden poner en negrito la dirección de las corrientes. Entonces aquí se asumió una dirección de corrientes. Y eso se asume cuando asume uno, las direcciones de las corrientes las empieza uno a asumir según el tamaño de las baterías. La batería que es más grande es la que vence y produce las corrientes en esa dirección. O sea que aquí estas dos baterías son más grandes que esta. Entonces, por lo tanto, yo dije, esta batería produce corriente y esta va a producir corriente. Ambas producen corriente y la corriente se va a ir por acá y va a pasar en contra de E2. Hay que ponerle las direcciones a las FEM. Las direcciones en las FEM es de chiquito a grande. Este es de chiquito a grande y aquí está de chiquito a grande, miren. Entonces, en el circuito se dibujan las direcciones de las FEM y las direcciones de las corrientes. Entonces, yo digo en R2 la corriente va de izquierda a derecha.
En la R1 va para arriba y en la R3 va para abajo. Eso se supone. Y luego en función de eso ya se hacen las ecuaciones. ¿Quién está ahí? Ah, con qué razón. Bueno, entonces ahora hagamos las ecuaciones. Entonces vamos, al trabajar una de las mallas, se hace una dirección de seguimiento. Entonces el seguimiento lo hace uno como uno quiera. No, aquí se va a proponer en sentido de la manecilla del reloj, pero uno puede hacerle en contra, no importa. Si, como los signos van a ser congruentes, entonces sale la misma ecuación. Entonces aquí hagamos el seguimiento en este sentido. Este es el seguimiento, no tiene nada que ver con lo negro que ya dibujé. Lo negro se dibuja primero y luego el seguimiento del segundo. Entonces, ahora empecemos a hacer la ecuación. Entonces, empezamos en un punto así y cerramos con el seguimiento. Entonces, si empiezo aquí, digo más FEM1 menos I2R2 más FEM2 menos I1R1 y ya terminé. Y entonces eso da la ecuación así. Regla de voltaje, suma de FEMs, suma de IRs. Entonces, suma de FEM más, como voy en la dirección de la FEM, son positivas. E1 más E2, porque voy en la dirección de la FEM, de menos a más. Más FEM1 más FEM2. Y al otro lado, suma de IRs. Como voy en la misma dirección de las corrientes, son positivas ambas. I1R1, primer término, I2 y R2. Y entonces ya está la ecuación de esta malla. Y la ecuación del nodo acá es que I2 entra igual a I1 que sale e I3 que sale. ¿Listo? Y entonces ya llevo dos ecuaciones. Me falta una ecuación. La tercera ecuación la saco de esta segunda malla. La malla 2. Esa malla 2 voy a hacer el recorrido así. Miren, aquí la hice así y aquí la voy a hacer así. Como les digo, no importa ese recorrido. Voy a empezar acá, me echo la vuelta y regreso al mismo punto. Entonces paso por la FEM3, por la FEM2, la R2 con I2 y la R3 con I3. Y eso es lo que va a aparecer en la ecuación. Entonces, regla de voltaje, suma de la FEM, veamos. Paso en la dirección de la FEM3, positiva. Paso en la dirección de la FEM2, positiva. Ambas positivas. Paso en la dirección de la corriente I2, I2R2. Paso en la dirección de la corriente I3, I3R3. Entonces, FEM2 más FEM3, I2R2 más I3R3. Entonces, como ven ustedes, ya están las tres ecuaciones. Y con esas tres ecuaciones se resuelve todo el circuito. Puedo hacer una malla 3 si quiero. Puedo hacer la malla 3, que la malla 3 sería la externa totalmente a las dos. Empezando por aquí. Pasando por FEM1, R1, R3 y FEM3. Esta puede ser una tercera malla. ¿Y esta cómo sería? Entonces, miren, si empiezo desde este punto pasé por FEM1 en contra voy de más a menos, entonces digo menos FEM1, miren, menos FEM1 negativa. Sigo por R1 y 1, negativa también, y 1R1 negativa.
paso por I3R3 en la misma dirección, positiva, I3R3. Regreso por I3 en la dirección de la FEM, positiva. O sea que esta sería la ecuación correcta para la malla externa. Tendría una cuarta ecuación. Entonces ahora finalmente las ecuaciones que surgieron de todas las mallas es esta. La ley de nodos, primera malla y segunda malla y tercera malla. Entonces ahí tienen al poner los datos de los voltajes y las resistencias, ya les queda una ecuación donde está I1 y R2, I1 e I2. Aquí tienen I2, I1 y I3. Y aquí tienen FEM2 y FEM3, I2 e I3. Entonces con tres ecuaciones están las tres variables, I1, I2 e I3, y se pueden resolver simultáneamente. Esta es equivalente a una de las anteriores, que puede servir también para la solución. Entonces, con las cuatro ecuaciones, uno es capaz de resolver las tres corrientes. Vamos a ver. Bueno. Entonces, si yo quiero aplicar eso, ¿cómo serían las ecuaciones? Entonces voy a hacer la malla 1 así. Esta es diferente a la anterior, miren. Es diferente a la anterior porque solo hay una batería acá. Entonces hago la malla 1. Primero pone uno las direcciones de las FEM. Aquí la dirección de la FEM es así, aquí la dirección es aquí. Luego pone uno la dirección, como este es de 12 voltios y este es de 6 voltios. Entonces, esta de 6 voltios produce corriente en esta dirección. Esta de 12 voltios produce corriente en esta dirección. Entonces, parece ser que la I2 puedo ponerla en esta dirección y la I1 puedo ponerla en esta dirección. Entonces, aquí está I2, I1 e I3, tres corrientes diferentes. Entonces, aquí en el nodo entran I2 e I3. Las flechitas van para I. Entonces, entran I2 más I3. ¿Y quién sale? I1. Entonces, la primera regla del nodo es I2 más I3 igual a I1. Como ninguna se conoce, así se queda. Luego empiezo con la regla del voltaje. Entonces, hago la malla 1 y voy a recorrerla en esta dirección. Entonces, 12 voltios es igual a 10 por I2 más 5 por I1. Mire, 12 voltios es igual 5 por I1 y 10 por I2, y ya está la regla de voltajes. Ya es la segunda ecuación. Ya con valores donde está I1 e I2. Y aquí está I1 e I2. Tercera ecuación. Entonces, esta es la segunda ecuación. Si ustedes la quieren ver así. 5I1 más 10I2 igual 12. Pero como hay una I3 acá, entonces saco otra ecuación. La malla 3. Esta la voy a recorrer así. Entonces, la suma de voltajes aquí la vuelvo a poner. Y entonces digo, 6 igual a menos 10 y 2 porque voy en contra, y más 20 y 3. ¿Sí? 6 es igual a 20 y 3 menos 10 y 2. ¿Por qué menos 10 y 2? Porque voy en contra de la flecha de la corriente, ¿se dan cuenta? Entonces le pongo, es la caída de voltaje, hay una caída de voltaje. Entonces, solo pongo la ecuación con números, que sería 10 y 3. Puedo dividir dentro de 2, 3, 10 y 5. Entonces aquí está simplificada. Entonces 10 y 3, porque dividí todo dentro de 2. 10 y 3 menos 5 y 2 igual a 3A.
solo 3. Ah, bueno, 3 amperios quiere decir acá. Entonces ya copio las 3 ecuaciones. Miren, I2 más I3 igual a I1. 5 y 1 más 10 y 2 igual 12. Y 10 y 3 menos 5 y 2 igual 3. Y ya con esas 3 ecuaciones se resuelven las 3 corrientes. Entonces ahora ustedes tienen que hacer simultáneas con esas 3. ¿Lo pueden hacer? No lo sé. Hasta ahí nos vamos a quedar, no vamos a resolverlas, porque de ahí en adelante es pura matemática. Hay metodología para resolverla. Igual que se resuelven las de 2, se resuelven las de 3. O sea, se despeja de una y se sustituye. Por ejemplo, aquí podemos, como I1 es I2 más I3, puedo meter I1 acá. Ya tengo I2 más I3. Entonces ya me quedo I2 más I3, I2 más I3, ya me quedo con 2 incógnitas. Y ya resuelvo para 2 incógnitas y encuentro alguna de la tercera corriente, luego paso a la segunda y luego paso a la primera. Me voy de regreso. Entonces, por estas ecuaciones, lo más fácil es por despeje y sustitución. Así se resuelven las 3, despeje y sustitución. Aquí está despejada y una, la puedo meter acá. Y luego trabajo con estas 2. Despejo alguna de esas y la meto en esta, ya me conozco una. Después me voy de regreso. Más o menos así. Igual que el método para 2. Y entonces, bueno, aquí está resuelto, pero como les digo, no voy a meter un montón al resolverles. Solo quería exponerle la metodología completa y la parte matemática la vamos a dejar. Entonces, en principio, ahí sí terminamos ya circuitos. Como se dan cuenta, esta última parte se las di, pero si ustedes por ahí échenle un medio repaso por cualquier cosa, pero lo que sí es cierto es que circuitos de serie paralelo sí tienen que saberlos bien. O sea que al menos de todo esto, si ustedes quieren, practiquen serie paralelo. Y esto si pueden practicarlo un poquito más, ver cómo se resuelve un circuito escriban ahí cómo se resuelve un circuito con las leyes de Kirchhoff. Entonces pueden ver ya un circuito como este. Pero si no les da tiempo, pues con que estudien serie paralelo, pues creo que estarán bastante bien. Entonces, ya para finalizar, entonces tenemos que tomar en cuenta de todo esto que es electricidad 1 y electricidad 2. ¿Qué es lo que ustedes deben repasar? Y tienen una hoja de trabajo ahí para repasar. Entonces, si tienen problemas resueltos, también obsérvenlos. Entonces, deben saber bien fuerza eléctrica, deben saber bien campo eléctrico, deben saber bien potencial, deben saber bien corriente y resistencia y circuito serie paralelo. Son 5 cosas las que ustedes deben repasar. Fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico, corriente y resistencia y circuito serie paralelo. Con eso que ustedes tengan, pues yo creo que tienen suficiente para no quedar mal en una próxima prueba. Entonces, así, por nombre, repasen problemas de fuerza eléctrica, repasen problemas de campo eléctrico, repasen problemas de potencial eléctrico, repasen problemas de corriente y resistencia y repasen problemas de circuito serie paralelo. Así, combinaciones directas, ya no vean solo que están en serie, solo que están en paralelos, sino que dedíquense a ver un problema directo de combinación serie-paralelo y ver cómo calculan las corrientes de un serie paralelo, cómo lo reduce, cómo se encuentran las corrientes en cualquier lugar, etc. Los voltajes también. Y ahí estarían bastante bien, más o menos
Ese sería como en resumen lo que tendrían que tener listo para las evaluaciones. Y tómenlo muy en cuenta porque recuerden que esto es lo primero de las próximas evaluaciones y ya cuando vayan a hacer ya se le olvidó uno esto. Entonces ténganlo ahí presente. Bueno, entonces dicho esto, ya el próximo día sí ya me dedico a campo magnético, que es un poco complejito también. Y entonces esperemos a ver cómo nos va con campo magnético, que lo veremos el siguiente día. Si no hay preguntas, aquí nos quedamos. Solo déjenme que tome su asistencia. Ya está. Voy a bajar mi hoja de Excel, ya la tengo y listo. Tan fácil como hacer clic para tomar asistencia. Ahí estamos entonces por hoy. Si no hay preguntas, nos desconectamos y nos vemos el siguiente día. Licenciado Perrone, solo algunos compañeros no están porque fueron a su segunda dosis de vacuna. Están en la segunda dosis, ¿verdad? Sí, Igual que en la algunos. zona 12, ya me enteré ayer.